En el día de la fecha, 10 de diciembre de 2021, y siendo las 10 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los señores profesores Ignacio Jonas, Viviana Ferragine y Alejandro Pérez, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la alumna Daniela Garay, DNI 30.025.985. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a la Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, adelante entonces, Daniela. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Daniela Garay. El director de este trabajo final es Hernán Cobo y el codirector Martín Bradasquia. El trabajo le puse, esperen que no está ahí. Ahí está. Se llama Análisis de Datos Digitales con Google Analytics. Ahora, más adelante les voy a contar un poco más sobre esta herramienta. Y la agenda de la presentación de hoy un poco es contarles, bueno, hacer una breve introducción, el objetivo del trabajo, qué es la analítica de datos digitales, las diferentes herramientas que hoy en día se usan para implementarla, Google Analytics y varias herramientas que se vinculan con ella, un caso de estudio que yo participé y la conclusión. Bueno, para empezar quise arrancar con con esta frase y contarles un poco de mí. Yo estudié hasta tercer año de Ingeniería en Sistemas, después se abrió la Tecnicatura y por cuestiones más laborales y de tiempos me pareció una muy buena propuesta y ahí me sumé. Y gracias a la Tecnicatura fue que encontré mi primer trabajo donde me presentaron un poco lo que era la programación web en ese entonces y las métricas. Bueno, ya esto pasó muchos años, más de 8, que me dedico a esto. Por venir de exactas, para mí todo lo que es números, estadísticas, probabilidades, siempre fue algo que me gusta, me apasiona, me parece que no tiene fin. Y ya hace varios años, cuando recuerdo que trabajaba para esta empresa, que hacía un poco de backend, de frontend, bueno, las decisiones sobre el sitio web en ese entonces eran, digamos que, no sé si opiniones, pero sugerencias de expertos, ¿no? De gente que estaba o en el área o que tenía mucha experiencia en visualización de datos, en diseño. Cuando empezaron a llegar los datos y uno a poder medir el impacto, ya no hablamos de opiniones ni de perspectivas, sino que cada vez más todas las decisiones que se fueron tomando a lo largo de mi carrera, en diferentes experiencias que he tenido con clientes, fueron en base a datos. Así que bueno, por eso siempre es que me interesó este tema. Y un poco el objetivo de esta presentación y por qué elegí este trabajo que les voy a comentar, es porque tuve la experiencia de que la analítica digital o el análisis de los datos digitales ya hace varios años está acompañando lo que llamamos la transformación digital de las empresas. Esto, por ejemplo, un banco que atendía a la mayoría de las personas en las sucursales empieza a tener su presencia online con el home banking. O una tienda que vendía físicamente empieza a vender en el e-commerce. Bueno, todo esto fue una transformación, lo es todavía, y muchas de las decisiones y mucho del entendimiento de lo que pasa digitalmente, que no es lo mismo que lo que pasa de forma física, está acompañado por los datos. O mejor dicho, los datos nos ayudan a entender este comportamiento casi en tiempo real muchas veces. Y así poder ir cambiando y tomando diferentes decisiones. La verdad es que uno nunca termina de
de aprender, porque nosotros nunca somos los mismos, la sociedad no es la misma y lo que hoy les gusta, mañana ya cambia, entonces siempre es muy dinámico. Bueno, en el trabajo vamos a entender un poco este proceso y en justo este caso que yo traigo es un caso donde se empieza a aplicar la analítica digital a un producto desde cero, prácticamente desde cero, en una etapa muy, muy inicial y en un equipo y un producto bastante ambicioso y grande. Entonces, vamos a ver herramientas de analítica digital, así, digamos, son muchas, pero trate de englobarlas en algunas más, con algunas características particulares. Este caso de estudio que les comentaba y un poco hablar el vínculo con el cliente y los procesos de trabajo que son súper importantes para poder desarrollar cualquier proyecto. Entonces, empecemos un poco definiendo qué es la analítica de datos digitales o el análisis de los datos. Bueno, primero, y acá voy a empezar, acá hay un montón de información, pero bueno, no quería dejar de mencionar a Avinash. Avinash, para los que trabajamos en análisis de datos, en general sería el padre, ¿no?, de esta metodología. Él ha escrito muchos libros y fue uno de los primeros, si bien ahora ya hay muchas otras figuras importantes, uno de los primeros que definió qué es la analítica digital, el análisis de los datos. Él la definió como la analítica digital es el análisis de la información, tanto cualitativo como cuantitativo, para poder lograr una mejora continua en la experiencia de nuestros usuarios y potenciales usuarios, basado siempre en los objetivos del cliente. Bueno, yo cuando pienso en datos y la experiencia que tengo hoy en día es que cada vez hay más datos online, cada vez se recolectan más datos de los usuarios y de diferentes actividades, pero todos esos datos sin un análisis son simplemente datos. Entonces me gusta pensar que hay preguntas que encuentran respuesta en esos datos. Entonces, por eso este proyecto van a ver que empieza muy desde cero, donde lo importante es entender cuáles son las preguntas que quieren responder y después ver qué datos me van a ayudar, porque datos ya hay un montón de manera, la verdad que hoy bastante accesible. Algunas de las preguntas que después en profundidad nos llevan a un análisis mucho más complejo puede ser, así como a grandes rasgos, si yo tengo un sitio web o tengo una aplicación mobile o cualquier ya hoy dispositivo conectado a Internet. ¿Cómo llegan a nuestro sitio, a nuestra aplicación? O sea, ¿cómo llegan? ¿Por qué llegan? ¿Desde dónde vienen? Una vez que ya llegaron, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, ahí tenemos métricas como, bueno, cuánto tiempo se quedaron, si volvieron, hasta dónde llegaron, qué recorrieron. Y a partir de ese análisis es que puedo mejorar, ¿no? Siempre en base a los objetivos. Si mi objetivo es que, por ejemplo, muchas veces uno piensa que es que se queden más tiempo en mi sitio, ¿no? Por ejemplo, las personas llegan y están 15 minutos y yo quisiera que estén 30 minutos. Bueno, entonces tengo que ver cómo mejorar ese tiempo y hacer el contenido más interesante para que estén más tiempo. Ahora, si mi sitio o mi landing page es una landing simplemente para responder preguntas, digamos, algo muy sencillo, donde yo tengo 3 o 4 consultas que están respondidas ahí y la persona se queda 40 minutos, significa que la respuesta a estas preguntas no fueron tan sencillas. Yo quisiera que esté 5 o 10 minutos, porque entiendo que así le ayudó la página y siguió con lo que necesitaba, digamos. Entonces, siempre dependiendo de los objetivos, es que es importante entender qué quiero medir y para qué. Bueno, cualquier cosa, si tienen algún comentario o pregunta en el medio, me van diciendo. Bueno, para lo que es el análisis de los datos digitales hay varias herramientas que nos ayudan, que ya hoy en día vienen, digamos, configuradas y armadas para que eso sea bastante, para que el trabajo finalmente del análisis, que es lo más importante, sea bastante simple.
Entonces vamos a ver algunas que de todas formas en el proyecto están mucho más detalladas y explicadas. Pero bueno, acá lo que quise hacer es armar de alguna forma 3 grandes grupos, si se quiere, con algunas características. La realidad es que las herramientas van cambiando bastante, o van cambiando de nombre, o se van comprando entre diferentes cuentas, y van también saliendo nuevas con mejoras y demás. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos las herramientas, digamos, que son más robustas, más a nivel global. Estas herramientas son pagas, por ejemplo, una de las más conocidas es la de Adobe Analytics, de la empresa Adobe. Esta herramienta es una herramienta que tiene un alto costo, ahora igual vamos a ver en detalle un poquito más. Entonces, generalmente los clientes que acceden a esta herramienta son clientes que están en todo el mundo, que tienen no un sitio web, sino, no sé, 100 sitios web, aplicaciones que necesitan hacer un análisis de los datos cruzados bastante interesante y amplio. Por otro lado, Google Analytics, que es la más popular y la más accesible, primero porque es de Google, segundo porque ya está en el mercado hace mucho tiempo con su versión gratuita, aunque también tiene su versión arancelada. La versión gratuita funciona bastante bien, pero si yo estoy hablando de un cliente más complejo, como les mencioné, tal vez la versión gratuita no me va a ayudar del todo. Y por otro lado, estas 2 herramientas anteriores que les mencioné, a diferencia de Matomo, que es open source, y hay otras herramientas como esta, la gran diferencia es que los datos son míos, digamos, o sea, yo puedo, mejor dicho, tengo que configurar y armar todas las bases de datos y los datos que circulen, que yo recolecte, van a ser míos. ¿A qué me refiero con que van a ser míos? ¿Los otros, los de Google, los de Adobe, no son míos? No, no son. La verdad es que no, digamos, siempre son de la empresa a la que yo estoy contratando. Es más, cuando yo uso Google Analytics de manera free, siempre se firman, no se firman, pero se aceptan algunos términos y condiciones, donde ellos hacen uso de varios de estos datos. Y por otro lado, por ejemplo, Google Analytics en su versión free, cuando yo veo el tráfico de mi sitio, por ejemplo, en una semana, un mes, y yo digo, bueno, tuve 100 visitas, en realidad no tuve 100 visitas. 100 visitas es un sampleo, como llamamos, una muestra que me está dando Google Analytics de lo que fue el tráfico en mi sitio esa semana, pero no es un número real y completo, digamos. Tal vez si yo accedo a la versión que es paga, ahí puedo, digamos, acceder a toda la información que la tengo que pagar, ¿no? Cada hit, como se llama, cada interacción tiene un costo. Entonces, estas son un poco las 3 herramientas que en su momento, cuando yo empecé el trabajo este que les voy a contar, charlando un poco con el equipo y viendo también las posibilidades económicas o la plata que se quería invertir para el desarrollo de este producto, bueno, en principio ya entendí que Adobe Analytics no iba a ser una opción porque era demasiado cara. Entonces estábamos entre Google Analytics y Matomo o alguna otra herramienta open source. Bueno, acá una pequeña tabla. Esto no es muy fácil de hacer, la verdad, porque siempre van cambiando las features de las herramientas, o sea, las posibilidades que tiene. Pero bueno, sí podemos decir que en lo que es capacitaciones y una herramienta accesible, que yo podría decir, bueno, tengo un montón de material para aprenderla, tengo un montón de blogs o de personas que escriben, hacen videos, y yo podría empezar a usarla, es Google Analytics. Además de que su misma fuente, ellos son de generar certificaciones gratuitas, de generar mucho material para aprenderla. Matomo tiene, pero tiene más lo que es documentación. Y Adobe Analytics, a ver, obviamente que hoy hay un montón de material si yo busco sobre la herramienta, videos, pero la mayoría son, digamos, orientados a que yo compre la herramienta. Pero aún así,
he tenido la oportunidad de trabajar con esta herramienta, o sea, con clientes que la tenían, y aún así teniendo el acceso completo, no tienen tanto, o sea, no le ponen tanto foco a lo que es capacitaciones y documentación. Bueno, arancelada ya les comenté. En el caso de Google Analytics está la posibilidad de pagar también y tener más acceso a más cosas. Documentación, como charlamos recién. Bueno, open source, la única sería Matomo. Real time, las tres, de algún modo u otro, nos dan información al momento, al instante de lo que está pasando. Esto se usa bastante, tal vez se optimiza, no en estas herramientas, en otras, pero cuando generalmente se lanzan, por ejemplo, algún tipo de campañas o de publicidad en alguna fecha especial, como por ejemplo ahora que está el Black Friday y demás, generalmente las agencias o las empresas que están trabajando analizando las campañas y los datos, están mirando en tiempo real lo que está pasando para poder activar cambios si fuera necesario. Complejidad de instalación. Bueno, la más simple es Google Analytics, la verdad que es por lo menos lo más básico. Matomo, por ser open source y por requerir, digamos, una infraestructura, es bastante compleja, o cualquiera de este estilo, y Adobe Analytics también es bastante compleja a nivel desarrollo para poder implementarla. Lo que es soporte técnico, digamos, si yo compro o accedo a la licencia, tengo en Adobe Analytics, tengo en Google, en Matomo como tal soporte técnico no tengo. Tengo comunidades que me van a ayudar seguramente a poder resolver y yo compartiré experiencias y iremos desarrollando nuevas cosas y mejoras. Pero bueno, si no después son las que pago. Mismo Google Analytics, en realidad, si yo no tengo la que es paga, no hay un soporte técnico, digamos, un lugar donde yo pueda comunicarme y decir esto no anda, ¿cómo hago? Sino más bien hay documentación. Bien, ahora quería hablar un poquito más de Google Analytics, porque la verdad es que, bueno, todas las anteriores también tienen sus aristas, sus conexiones a otras herramientas que ayudan a que funcione correctamente, pero bueno, como en el caso de estudio y hoy en día es de las más populares, digamos, vamos a hablar un poco de las herramientas que se vinculan y que hacen que Google Analytics sea tan, digamos, potente a la hora de resolver el análisis de los datos de un ecosistema más complejo que solo un sitio web. Bueno, con el tiempo fueron apareciendo estas tres herramientas que menciono acá abajo. Al comienzo era solo Google Analytics, esta herramienta de medición. Yo les decía, es de fácil implementación porque básicamente si yo por lo menos, digamos, quiero empezar a saber cuántas visitas, cuánto tiempo se queda las personas en mi sitio o qué páginas ven, es simplemente poner un código. Tiene una posibilidad de certificación, o sea, hoy en día también está habilitado, yo me puedo certificar en Google Analytics, me trae datos en tiempo real y se integra fácil con varias herramientas, no solo las de Google. ¿Qué pasa? Con el tiempo, cuando el análisis de los datos se fue complejizando y fuimos necesitando más cosas, por ejemplo, no solo saber las visitas, sino saber cuando la persona hacía clic en un botón, o saber si no sé, si había un píxel de alguna campaña disparándose, si se abría un pop-up y qué pasaba, si había un video, el play, cuánto tiempo. Bueno, cuando necesitamos, digamos, empezar a pensar en más código y en más acciones, todo esto se fue resolviendo y hasta ese momento se resolvía, vamos a tomar de ejemplo un sitio web, se resolvía dentro del sitio. ¿Cómo es esto? Bueno, le tenía que pedir a los equipos de desarrollo que pusiera en el call to action del botón un código de GA que disparara cuando la persona hiciera clic un evento para yo después poder ver cuántas personas habían hecho clic.
Ahora, el día de mañana, no sé, eso no estaba documentado, ese botón no existía más, se cambiaba el nombre, seguía teniendo un nombre viejo, empezaba yo a poner código en todas las páginas. Bueno, lo que fue pasando, digamos, es que se fue ensuciando demasiado el código de los desarrollos en general, digamos, se fue enlenteciendo la performance de los sitios y ya hace unos años entonces que se empezó a hablar de forma general, no solo Google, sino también Adobe y otras herramientas, de lo que llamamos nosotros los tag managers, o sea, los managers de diferentes tags. El de Google es Google Tag Manager. Cuando uno accede, digamos, a la herramienta, accede instantáneamente al Google Tag Manager también. Y hoy es una best practice, digamos, implementar a través del Tag Manager y no en el código. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente ahora yo lo que tengo que hacer es, en vez de poner el código de Google Analytics en mi sitio, voy a poner el código del Tag Manager, que funciona como un contenedor, lo llamamos. Y a través del Tag Manager es que yo voy a manejar todos mis tags, ya sean de advertising, o sea, de publicidad, o sean de analytics, digamos. En realidad, todo lo que quiera que se dispare cuando se carga el sitio, lo puedo hacer a través del Tag Manager. Esto que me pertiene sus pros y sus contras, digamos. Ventajas, no dependo ya del equipo de desarrollo, de los que implementaron el sitio. Yo puedo crear diferentes tags agarrando código o escribiendo un código JavaScript o agarrando el HTML del sitio, agarrando entre comillas. El Tag Manager tiene algunas funcionalidades que me permiten identificar y hacer lo que se llaman triggers, que es disparar cuando hay diferentes eventos, y ya sea disparar métricas para Google Analytics o para cualquier otra herramienta. El día de mañana no voy a usar más Google Analytics y voy a usar otra herramienta. Bueno, si yo tengo la versión vieja de implementación, tengo que limpiar todo el código, ¿no? Y generar un nuevo, es algo bastante engorroso. En vez con el Tag Manager, simplemente sería deshabilitar los tags que son de Google Analytics y crear tags nuevos para la herramienta que quiero usar nueva, por ejemplo. Tiene control de versiones, tiene un debugger para yo probar en una versión dev en lo que estoy implementando. Esos son digamos, los beneficios. Ahora, lo que siempre digamos, a ver, se preguntó y se cuestionó un poco es que así como yo puedo poner un tag, también puedo cargar una imagen y, por decirlo de alguna forma, romper todo el sitio o toda la implementación o hacer algo, digamos, malicioso si tengo acceso al Tag Manager. Por eso es que, bueno, siempre es todo muy controlado, se habla de data governance, tiene un control de versiones, tiene diferentes accesos en diferentes usuarios. Yo puedo simplemente crear tags y no publicarlos, y tal vez la publicación solo la tiene el que sería el owner, digamos, el dueño del producto. Bueno, se fue tratando de minimizar los riesgos, aunque, bueno, existen. Por otro lado, pasado el tiempo, ya no solo los clientes tenían sitios web, sino que también empezaron a tener aplicaciones mobile. Las aplicaciones, si bien uno dice, bueno, es mi mismo sitio con el mismo servicio, pero en una aplicación, la experiencia del usuario, el uso que se le da o cómo interactúa la persona en el celular no es el mismo que es en el sitio web. Entonces, si yo quiero analizar el comportamiento, no puedo pensar que va a ser el mismo. No es el mismo en el tiempo que la persona lo usa, en los espacios que lo usa, cómo lo usa. Bueno, entonces hace unos años Google compró Firebase. Firebase es una herramienta para desarrollar aplicaciones mobile y tiene un componente bastante importante de Analytics que se conecta con lo que es Google Analytics y empieza a medir, bueno, casi todo lo que mide Google Analytics, pero ya con otro, digamos, otra forma de, como les decía recién, ya no hablamos de visitas, hablamos de screen, ¿no? Como que se cambiaron un poco no me sale ahora la palabra, bueno.
Pero también tiene un panel de control para visualizar los datos, pues se puede hacer segmentación demográfica y algo muy interesante es que se pueden exportar todos estos datos, también se pueden exportar de Google Analytics con BigQuery para pasar a la última herramienta, que es, una vez que yo tengo, como decíamos antes, toda esta cantidad de datos, necesito analizarla. Si bien las herramientas me dan diferentes paneles para yo poder leer esta información de una manera bastante amigable, empezamos a tener la necesidad de presentar los datos de otras maneras, ¿no? Y haciendo tal vez lo que llamamos cruces de datos, ¿no? Entre lo que es la persona en el sitio web y en la aplicación, o tal vez tengo diferentes sitios web, o están diferenciados por países, o están diferenciados por regiones. Entonces ahí aparece Data Studio, que también es una herramienta bastante nueva de Google, que es una herramienta de visualización de datos, también es gratis, digamos, o sea, yo accedo a todo esto instantáneamente cuando creo una cuenta de Google Analytics. Data Studio creo que de las mayores fortalezas es que se puede conectar casi con todo para recibir datos. Y después es una herramienta que si uno se dedica a lo que es visualización de datos, a armar dashboard y paneles, es bastante intuitiva y, digamos, no es de las más complejas para generar algún tipo de, de reporte sencillo o a veces más avanzados, claro, pero digo, como para empezar, es una muy buena herramienta. Entonces, con estas 4, uno podría decir que cierra, digamos, un ecosistema donde yo tengo un sitio web o varios sitios web, aplicaciones, las manejo desde el Tag Manager y además visualizo en Data Studio. Voy a tomar un poquito. Entonces, ahora hablemos un poco de lo que fue el caso en el que yo trabajé. Este producto, que se llama Start Me Up Sistema Operativo, es un producto, una solución que desarrolló Globant, que es la empresa donde yo estoy trabajando actualmente, que está orientado, digamos, a todas las necesidades de los empleados, de cualquier empresa, digamos. Cuando yo entré en el proyecto era mayormente, tenía equipos de desarrollo, que ahora les voy a contar un poco, tenía equipos comerciales, porque la idea es que este producto, bueno, se pudiera vender a otros clientes. Tenía equipos, sí, comerciales y medio marketing y de desarrollo. No tenían a nadie, digamos, que los ayude con el tema de mediciones. Todo el sistema operativo, Start Me Up, tiene diferentes herramientas. Nosotros hoy vamos a hablar de Start Me Up, que es en la que yo pude trabajar, pero después hay otras como Better Me, que son para evaluar y dar feedback, Bidder, que es una red social, todo esto interno para cada compañía, digamos. Start Me Up, les cuento un poco de qué se trata. Básicamente, y para simplificarlo, la idea es que nos podamos reconocer entre pares, entre compañeros de trabajo. No importa el rango, por decirlo de alguna forma. Siempre en base a los valores de la empresa. En este caso, estos son los valores de Globant, pero cada cliente, este producto lo tienen algunos bancos y otros clientes, y cada uno tiene sus valores. Entonces, se generan los valores y uno tiene como un aspecto parecido a Facebook. No es que uno tiene amigos, sino que puede acceder a cualquier empleado de la compañía. Y cuando, no sé, es el aniversario o es el cumpleaños de alguien, yo puedo enviarle una estrellita. Cuando le envío una estrellita, le llega un mail y además todos lo vemos en este panel, por ejemplo. Internamente, ¿para qué se usa esto? Los equipos de recursos humanos pueden entender con herramientas como esta cómo es el comportamiento de personas o grupos de personas puntuales. Por ejemplo, si yo soy líder de equipo, tal vez se espera de mí que interactúe y que mande
varias estrellas y eso habla de que soy buen líder porque reconozco a mi equipo. Si hay una persona que tal vez participaba mucho de Start Me Up y deja de participar, tal vez es un posible attrition, es una persona que está desconforme con la empresa y se va a ir. Bueno, se empiezan a hacer a nivel recursos humanos un montón de análisis internos que nosotros los empleados, o sea, yo lo supe porque trabajé dentro del producto, lo vemos como lo estamos viendo acá, se pueden usar hashtags, puedo comentar la estrella que le dieron a otra persona y demás. Para ingresar me necesito loguear con mis credenciales de la empresa, ¿no? No es que es accesible a cualquier persona. Bueno, este era el producto cuando empezó el proyecto. Entonces, cuando comienzo este proyecto, ¿sí? dentro de la empresa, empiezo planificando lo que es la primera etapa. Nosotros trabajamos en 3 etapas. La primera etapa la llamamos de descubrimiento. La segunda etapa de implementación o build, desarrollo. Y la tercera y última etapa de evolución de lo anterior, ¿no? Cómo podemos evolucionar una vez que ya está el MVP, por ejemplo. En este caso, el proyecto está muy enfocado en todo lo que fue la primera etapa, que para mí es de las, cuando hablamos de análisis de datos, es de las más importantes, digamos. Porque muchas veces me ha pasado que he llegado a trabajar en un proyecto donde, por ejemplo, la etapa de implementación, que sería poner el código de Google Analytics para lo que es el equipo de desarrollo, ya está lista, ¿no? Entonces están recolectando un montón de datos, pero como hablábamos antes, no había un fundamento, o sea, no sabían cómo explotar, digamos, estos datos. Entonces, por eso, digo, en la medida que es posible que lleguemos, por decirlo de alguna forma, esta primera etapa para mí es de las más importantes. Cuando yo ingresé a este proyecto, la verdad que para mí fue todo bastante nuevo. Yo tenía algo de experiencia, pero no tanto. Tenía más experiencia en Adobe Analytics, no tanto en Google. Así que, bueno, ahora les voy a ir contando cómo fue, pero también a mí me implicó estudiar y conocer mucho más de las herramientas y de tecnologías nuevas para poder resolver algunos problemas, digamos, que había en lo que era todo el ecosistema. Entonces, primero lo que hice fue entender cuál era este ecosistema, ¿no? De qué estábamos hablando cuando hablábamos de este, que incluía todo el producto este de Start Me Up. Porque después me enteré que no era solamente un sitio web. Después hacer un relevamiento y una auditoría, relevamiento de información básicamente, basado en objetivos que ya estaban planteados, sacar varias conclusiones a partir de eso. La auditoría más a nivel técnico. La auditoría a veces se puede hacer y a veces no, porque si el producto o el servicio o lo que sea se está desarrollando desde cero, no hay nada que auditar. En este caso sí había, porque ya había varias cosas que estaban desarrolladas. Bueno, a partir del relevamiento, la auditoría, de entender el ecosistema, es que uno puede entonces armar un plan de implementación para cubrir todas las necesidades en base a un mapa de métricas, ¿no? Desde las métricas que yo, junto con el cliente, entendí a partir de los objetivos y los KPIs que eran las más importantes. Una vez que tengo todo esto, podríamos decir que empieza la etapa de implementación. Bueno, les cuento un poco cómo es el ecosistema de Start Me Up y todo lo que me encontré cuando empecé. Primero tiene un sitio propio, que es el que yo les mostré, el panel que les mostré, que uno se tiene que loguear para ingresar. Este sitio estaba implementado en HTML. Entonces, bueno, yo ya acá les estoy contando con qué lo conectamos. En este caso, se conectó directamente con el código de GTM, de Google Tag Manager. Después tenía, y este sitio web propio que yo les comento, que la persona se tenía que loguear,
lo estaba desarrollando un equipo de Globant en particular. Bien, entonces ahí teníamos este equipo con este sitio. Por otro lado, había dos aplicaciones ya creadas, una en Android y otra en iOS, que se iban a conectar con Firebase. Estas dos aplicaciones estaban desarrolladas también por equipos de Globant, pero distintos. Un equipo de Android y un equipo de iOS. Por otro lado, teníamos un blog. El blog estaba implementado en WordPress por otro equipo que estaba en la India y también se iba a conectar con GTM. Y por último, lo que sería el sitio web global, que es el de sistemas operativos, a donde uno llega y le muestra todos los productos. Este también estaba implementado en WordPress y se va a conectar, digamos, a GTM. Yo cuando fui, digamos, enterándome de todo lo que comprendía, a mí cuando me llamaron solo para trabajar sobre lo que era el sitio web propio de StarMeUp, pero yo entendía que había un ecosistema y que era interesante y importante que todo esté, digamos, conectado y siendo medido. Entonces ahí empecé a armar esto y empecé a armar diferentes soluciones para cada uno de estos elementos. Bueno, comienzo la etapa de relevamiento, yo tenía 5 objetivos puestos. Uno era lograr entender el producto, cómo funciona, porque hasta ese momento, si bien nosotros teníamos StarMeUp en la empresa, yo no sabía en el fondo para qué estaba, digamos, creada la herramienta. Bueno, identificar diferentes necesidades, restricciones que el producto pueda tener, ya pueden ser de tecnología, o tal vez, en este caso no, pero tal vez podría pasar que te digan, el blog lo hizo una agencia y no tenemos acceso, o no sé, esta aplicación no se puede tocar. Bueno, pueden surgir varias cosas. Determinar ya posibles soluciones y ir pensando en estrategias a la vez que uno va como entendiendo un poco cómo funciona. Entender las necesidades del cliente en cuanto a la herramienta, o sea, qué se imagina, qué le gustaría hacer con Google Analytics en este caso, con las métricas. Y bueno, más digamos, a grandes rasgos, cuáles son sus objetivos más grandes y, bueno, cuáles van a ser sus KPIs, para eso después transformarlo en métricas y ayudarlos a poder saber si están logrando o no sus objetivos. La parte esta de relevamiento generalmente se hace con entrevistas al cliente y a diferentes equipos, ya sea equipos, como les comentaba antes, comerciales, personas que ven cómo vender el producto, a equipos de marketing, al que lo creó, al equipo de desarrollo web, al equipo de desarrollo mobile. O sea, las conversaciones son muy variadas. Generalmente son entrevistas que me tomaron entre media hora, una hora o a veces más tiempo, cuando iban surgiendo dudas o yo hacía preguntas que no encontraban respuesta y me decían, déjame que averigüe. Pero bueno, algunas de las cosas que yo fui preguntando y que fui descubriendo en la medida que hacía lo que es el relevamiento. Bueno, sobre el producto, cómo se vende, yo quería entender si había en ese momento, bueno, después me dijeron que no, si había alguna demo, había algo que digamos, que ellos usaran para vender el producto. Bueno, no, era más cara a cara, digamos, con los comerciales. El tema de las URLs a mí me pareció interesante porque cuando entendí que, digamos, el starmeup.com lo usábamos nosotros cuando nos logueábamos, nosotros digo Globant, pero después también lo tenía, no sé, Santander. Si yo tengo una sola cuenta de Google Analytics para medir todo, que fue lo que me dijeron al comienzo, que ellos tenían solo una cuenta que había creado una persona, entonces digo, bueno, ¿cómo vamos a diferenciar si la persona que está usando en este caso StarMeUp es de Globant o es de Santander, por ejemplo? Bueno, si se vende con diferentes planes, esto generalmente lo preguntamos porque se puede como catalogar o segmentar a los usuarios. Por ejemplo, en un banco, si yo tengo
no sé, Platinum y Gold, está bueno identificar cuando el usuario se lo vea si es Platinum o Gold para saber cuáles son sus comportamientos que seguramente serán distintos. Bueno, si tenían nuevas implementaciones planeadas, esto porque generalmente puede pasar que uno llegue al proyecto y haya un sitio web y te diga, no, pero este sitio web en realidad ya no, digamos, se va a crear uno nuevo totalmente, con un diseño totalmente distinto. Entonces ya si cambia el diseño, digamos, no voy a trabajar sobre el viejo. Bueno, los equipos de trabajo, ¿cuáles eran los equipos que en el futuro, cuando existan los datos, se interesen en los reportes? ¿Qué datos, no? ¿Qué datos ellos se imaginaban que eran importantes tener? Esta pregunta es interesante porque cada equipo quiere saber diferentes cosas de por ejemplo, no es lo mismo los chicos que desarrollaban las aplicaciones mobile que el que desarrollaba web o que el que vendía la herramienta. ¿Con qué problemas se encuentran? Si tienen conocimientos en Google Analytics, si los equipos de desarrollo eran de Globant. Bueno, esto lo fui preguntando para los diferentes equipos. Si tienen algunas otras herramientas, por ejemplo, puede pasar, me pasó con las aplicaciones, una de ellas tenía una herramienta, Flurry se llama, de medición de la aplicación, pero bueno, la habían implementado y tampoco es que digamos, no había alguien experto que le estaba sacando el jugo, digamos, y tenía sus limitaciones a la hora de armar algo más completo. Bueno, ya después si usaban, o sea, a la hora, digamos, de que la persona se logueara y hiciera cosas dentro de StarMeUp, como mandar estrellas, entrar y demás, bueno, ¿qué querían ellos lograr? O sea, ¿qué información necesitaban? ¿Con qué propósito? ¿Qué datos les parecía interesante tener? Si manejaban diferentes tipos de usuarios, etcétera. Bueno, con todo esto, armé lo que sería el relevamiento. Ya acá tuve un montón de información para empezar a trabajar y para hacerme una idea de lo que se necesitaba y digamos, el estado de madurez de los equipos, que era bastante inicial. No había ni desarrolladores con experiencia en Google Analytics, y las personas que tal vez iban a manejar la herramienta en el futuro o generar dashboard tampoco tenían mucho conocimiento previo. En el proceso de auditoría, los objetivos eran crear el plan de implementación y armar el mapa de métricas. Para esto se hace un pequeño checklist, en este caso de Google Analytics, que era la herramienta que ellos ya habían implementado. Se analiza la madurez y se arma un canvas, ¿no? A partir de eso. Esto es un poco la tabla resultado, que como verán, bueno, era más de lo que yo ya sabía, pero bueno, por si me estaba olvidando de algo, acá está todo lo que uno podría tener a nivel, o bueno, por lo menos casi todo, a nivel de implementación, reporte y análisis de datos. Y ellos, por ejemplo, reportes no estaban usando ninguno, tenían Google Analytics implementado, estaba configurado y testeado, o sea, estaba funcionando, pero no estaba a través de un Tag Manager, o sea que eso había que arreglarlo, no tenían eventos custom, no generaban ningún tipo de reporte y los análisis de datos eran bastante simples. Alguien que sabía un poco de Google Analytics había entrado y había visto algunos datos y había dicho, ah, mira lo que pasa acá, qué bueno, nada más, digamos. A partir de eso es que empecé, porque esto la verdad que es a medida que uno va avanzando, lo que sería el mapa de las métricas. Generalmente este es un poco cómo se ve. Uno empieza desde el objetivo. Con el objetivo piensa, bueno, cuáles van a ser los KPIs que me van a ayudar a medir esto. Y después los convierte o los traduce en métricas, en este caso de Google Analytics. Y en los comentarios uno puede ir como poniendo, como yo, en qué etapa esto se iba a poder hacer. Porque generalmente cuando uno, o sea, me pasaba que a veces hablaba con diferentes equipos que querían tener informaciones, digamos,
ya de cosas, pero todavía le faltaba toda una etapa previa. Entonces, bueno, como para dejar siempre esto, lo fui chequeando con el que sería el product owner o el dueño, digamos, del producto que tomaba las decisiones. Entonces fuimos como organizándonos. Y después lo que es el plan de implementación, que también esto visualmente para presentarlo hoy, obviamente no se arma una documentación. En este caso yo tenía que armar uno para lo que sería web, o sea, para el equipo web, y otro para el equipo mobile. El plan de implementación para lo que era web, que incluía Google Analytics y Google Tag Manager, lo que hice fue una guía de implementación donde le fui dejando indicaciones. En este caso era muy sencillo porque era poner el código de Google Tag Manager y sacar el código que ellos habían puesto de Google Analytics, porque ahora lo íbamos a hacer a través de Tag Manager. Por mi parte, mientras ellos hacían esta modificación, configurar la herramienta para que ahora empezara a medir a través de Google Tag Manager. También chequear un poco Google Analytics, que esté bien configurada y que tenga todas las vistas necesarias. En lo que sería implementación, esto también se resuelve todo desde el Tag Manager. Algunos eventos custom, digamos, capturar algunos clics, algunas cosas que eran importantes, por lo menos en esta primera etapa. Siempre lo que es el web UI o el equipo de desarrollo está involucrado por si uno necesita, por ejemplo, si yo quiero implementar un tag en Tag Manager de un botón y este botón está medio raro de encontrar para mí, que no hice el código, generalmente el web UI que lo hizo me puede ayudar a generar lo que sería el JavaScript que después en Tag Manager se va a disparar cuando la persona haga clic, por ejemplo. Después Data Quality, que es un poco antes de salir a producción, bueno, chequear que todo esté bien. Esto de Data Governance que les comentaba antes, bueno, entender quién es el usuario, qué usuarios van a tener permiso, quién quiere aprobar, quién no y demás. Una vez que está todo esto listo ya está para salir a producción y empezar a evolucionar el producto. Lo mismo en el caso de mobile, lo único que ahí yo tenía que conversar con otro equipo, que era el de mobile, y con el de iOS y con el de Android, porque la verdad que Firebase tal vez es el más complejo, tiene también bastante documentación, pero bueno, no era lo mismo la implementación, o sea, mejor dicho, no fue lo mismo la conexión en Android que en iOS. Después el proceso es el mismo. Bueno, entonces finalmente lo que quedó es así, digamos. Teníamos el sitio web global, el blog y el sitio web propio conectados al Tag Manager, las aplicaciones a Firebase, todo esto mandando datos a Google Analytics y de acá a Data Studio. Para después, en una etapa casi de final de la implementación, más en comienzo de la evolución, donde yo empiezo a tener datos productivos, digamos, poder empezar a generar diferentes reportes y empezar a analizar el comportamiento. Para eso necesito tráfico y necesito cantidad de datos. Para terminar, un poco contarles que, digamos, algunos de los descubrimientos, esto ya más avanzado, el proyecto, yo estuve trabajando creo que más de 2 años, creció bastante, crecieron los equipos también, pero bueno, ya cuando todo esto estaba, digamos, armado y se estaba midiendo correctamente, empezaron un poco los insights y los descubrimientos. En lo que era el blog, me tocó trabajar con equipos de generación de contenido. El blog, más que nada, el objetivo era generar contenido que hable de las empresas, de los empleados, de lo importante que era cuidar. Bueno, no recuerdo ahora, no es mi área, pero bueno, lo que quería saber este equipo que me preguntaba a mí era, bueno, ¿cuánto tiempo se quedó? ¿Qué cosas que escribí fueron las más interesantes? Bueno, diferentes métricas orientadas a contenido para el blog. El sitio web global era una landing page que recibía campañas, entonces tal vez ahí me tocó trabajar con lo que era el equipo de advertising, de publicidad,
y ellos querían entender, bueno, el impacto de las campañas, donde ahí se ponía dinero, ¿no? Por otro lado, tenía el sitio web propio, que yo me lo veo, y las aplicaciones. Bueno, acá un poco era entender el flujo para lo que era web. Los empleados recibían emails con, no sé, diferentes comunicaciones o notificaciones en las aplicaciones, y la idea era ver el resultado. Por ejemplo, no sé, hoy es el cumpleaños de Ignacio Jonas, anda a darle una estrellita, que es tu compañero, por ejemplo. Bueno, ¿eso funciona o no funciona? ¿La gente va o no va? Y en lo que es aplicaciones mobile, diferentes notificaciones. Por ejemplo, hoy es el aniversario de tal. Después este equipo creció muchísimo y empezó a sumarse gente de Big Data o minería de data, y empezó a hacer cruces de datos mucho más interesantes, que el Google Analytics no tiene esa capacidad. Pero sí lo que pudimos hacer era, que era algo que nos parecía interesante, y ahora hablo en plural porque ya el equipo era más grande, era pensar en el User ID. El User ID es un usuario único que uno puede asignar a una persona cuando entra al sitio web, pero también guardándolo para la aplicación. Y la idea era entender, bueno, Daniela, ¿cuándo mira Start Me Up? ¿Cuando está en la casa a la noche en la aplicación de Android? ¿O de día los lunes a la mañana o los viernes? ¿No? Tiene ese poder, digamos, de exactitud. Nunca capturamos información personal, no eran nombres, eran ID de usuarios, digamos. Bueno, y como conclusión final y desafíos y aprendizajes de que tuve, digamos, haciendo este proyecto, este caso, uno fue pensar en soluciones para diferentes plataformas, ¿no? Me encontré, yo pensaba que era solo un sitio web, y después apareció mobile, que para mí era la primera experiencia que tenía con lo que eran aplicaciones en ese entonces. También poder entender y ponerme en situación de diferentes stakeholders, de diferentes equipos con diferentes objetivos. Mucho trabajo en conjunto, sobre todo con equipos de desarrollo bastante variados. Bueno, ayudar al cliente a dar este paso, ¿no? En la era digital, de poder basar sus decisiones en datos, ¿no? Entendiendo que era importante medir cuáles eran los resultados. Bueno, también en este proceso tuve que evaluar diferentes alternativas. Por ejemplo, no lo comenté, pero cuando fue WordPress, que tampoco era que yo tenía mucha experiencia en WordPress, entender, bueno, cuál era el mejor plugin para instalar GTM, analizar diferentes opciones. Bueno, cuando fue lo de mobile también, entender, bueno, cómo era la conexión, qué necesitaba del equipo de desarrollo. Bueno, hoy el producto está en producción, no solo en Globant, sino en varios otros clientes. Cuenta con un equipo multidisciplinario de marketing, que más o menos a algunos ya les comenté. Como este proceso, y lo que hablábamos siempre al comienzo, las métricas, los objetivos, incorporar nuevas features, es constante. El trabajo nunca termina, ¿no? Si uno siempre quiere mejorar. Por eso creo que el desarrollo en el área de la analítica digital es tan fructífero e interesante, por lo menos para mí. Bueno, y eso sería todo. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios. Muy bueno, Daniela. No sé si alguno quiere empezar. Mientras voy a buscar un poquito. Ahí me logré desmutear. Me costó. Es que estaba en cosita acá que no. Yo te anoté unas preguntas, no sé. Si, Viviana, ¿querés empezar vos? Bueno. Muy buena la presentación. Es un trabajo muy grande. La verdad que se cuenta la experiencia desde el principio. Y bueno, iba anotando preguntas, y a lo largo que fue pasando la charla, como verán, la fui tachando, le fui poniendo
ya contestadas. La verdad que te felicito el esfuerzo y todos estos años de trabajo, Gracias. sobre todo esto. Sí, un comentario por ahí que creo que es importante, esto que todos los que hacemos análisis de datos, hay una línea muy delgada y que siempre uno debe transmitirla, creo, entre lo que es el respeto y la privacidad, ¿sí? Cuando se hace análisis de datos creo que hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante eh, transmitir esto del respeto y la privacidad, sobre todo en esta era digital, ¿sí? Donde manejamos un montón de información y donde las empresas manejan un montón de información, desde el Estado público hasta lo privado. Creo que hay que ser sumamente respetuoso en eso y creo que los informáticos necesitamos transmitir eso. Una pregunta que me quedó por ahí sobre un comentario cuando dijiste de las KPA, ¿sí? Que las pusiste en el 5º lugar. Y Sí. una pregunta, ¿por qué no mover las KPA un poco más hacia adelante? Como para decir, si yo tengo estas KPA, quizás no tenga que preguntar otras cosas, ¿sí? Quizás no me interese, o sea, al cliente, ¿sí? En función de sus KPA, no le interesan otras cosas. Claro. Si te entendí bien, Viviana, vos decís entrar, como la primera pregunta es si ya tenían objetivos y KPIs pensadas, digamos, como para ya orientar el trabajo hacia eso. ¿Es eso? Claro, que en general la comunidad que hace análisis de datos es como que pone las KPA un poco más al principio, ¿sí? Claro, claro. Sí, totalmente. Yo lo que me encontré en este caso fue con un equipo bastante, bueno, primero que no tenían ellos equipo como tal de análisis de datos, ni tampoco muy en claro sus objetivos y mucho menos sus KPIs. Entonces, para mí fue interesante a veces, si bien había preguntas que tal vez uno podría ya saber la respuesta y podrían ser obvias, que ellos se encontraran con esas preguntas para después pensar juntos. Pero sí es válido que, totalmente de acuerdo con vos, el trabajo en este caso no se hizo, pero muchas veces empezamos haciendo un workshop donde hablamos, bueno, de objetivos para entre todos, ellos sobre todo, pensar y ayudarlos a pensar cuáles van a ser los KPIs. Bien, Sí. bien. Y si el equipo de trabajo está pensando en llevar esto hacia un modelo, ya sea un modelo estadístico, un modelo, o sea, después que obtienen los resultados, sí está pensando en modelizar eso, ¿sí? A través de otras estadísticas, no solamente las que tiene Google Analytics, que son preconfiguradas y por ahí solo tienen máximos, mínimos, un gráfico de barras, pero por ahí no tienen otro tipo de análisis más, no sé, más específico, como un análisis de regresión o otro tipo de herramientas estadístico-matemáticas más robustas. Sí. Y hablo de robusto en el sentido de la palabra de la estadística robusta, ¿sí? Medianas, uso de medianas, no máximos, mínimos, promedios, sino uso de una estadística robusta que por ahí puede dar cierto tipo de información adicional, si tienen ese... Bueno, al comienzo no, claramente no. Tampoco lo tenían como, ni ellos ni yo en ese momento, la verdad que no tuve esa, no lo vi a futuro.
Después, sí, con el tiempo, creo que en algún momento lo llegué a comentar más al final, yo ya estaba saliendo, se incorporó a alguien, a un minero de datos, alguien del equipo de Big Data en este caso, porque sí se encontraron con un montón de información, sobre todo ya que en las bases de datos que salían de las herramientas de Google Analytics, es una herramienta orientada más al marketing, y no tanto al comportamiento. Y ahí esta persona con la cual yo pude trabajar, pero digamos más que nada acompañándolo porque yo tenía un entendimiento del producto, empezó a hacer algo de eso que fue muy interesante. Sobre todo, ellos tenían una idea de querer entender cuando una persona era influencer hacia otras y cuando no, y cómo a esa persona que, por ejemplo, estaba en un sector y había un sector más apagado, poder cambiarla de sector para que empiece a transmitir esto. Bueno, eso lo hizo sí el minero de datos con diferentes algoritmos. Ahora recuerdo algunas imágenes muy interesantes, pero bueno, eso ya fue mucho más avanzado, digamos. Al principio Bien, estábamos en un nivel muy inicial. bien. Pero sí. Es más, hoy seguramente la herramienta ya cuenta con eso. Bien. Chicos, ¿Quiere que siga yo? Dale. Dale. A mí me encantó el trabajo, la presentación también está muy buena. Me gustó el enfoque que tuvo, si bien venimos de lo técnico, súper técnico, el código, qué sé yo, ver un poco lo otro. Me gustó, por ejemplo, haber encontrado la entrevista o las entrevistas ahí que tuviste. Para mí eso es de lo más difícil que podés llegar a tener con tu cliente. Me pregunto, por ejemplo, qué tanto te costó, cuánto tiempo pasó entre las primeras cataratas de no sé que te habrás dicho, hasta que se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar. ¿Cuánto tiempo costó eso? Y después te quería preguntar, mencionaste en algún momento que por el mal uso de la herramienta o la herramienta equivocada tenían problemas de performance y si al incluir el Tag Manager pudieron resolverlo medianamente fácil o si por más que ofrecía características para mejorarlo, era igual de trabajo que hacerlo manualmente o no. Bien. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, fue bastante difícil, sobre todo, a ver, para mí particularmente que venía o vengo de haber estudiado ingeniería y que creo que puedo tener una conversación con un equipo o con alguien de desarrollo y con alguien comercial, pero porque se fue dando así mi carrera. Lo que más costó al principio era más que los no sé, era el por qué tenemos que hacer esto, para qué sirve, como que les costaba mucho entender el valor, digamos, ¿no? A futuro. Los equipos estaban como más centrados en resolver el problema, desarrollar la aplicación o desarrollar el sitio y que funcione visualmente, se vea bien y que no se rompa, ¿no? Pero no veían más allá, que es, bueno, vos haces todo esto, de nuevo, me remito a mi primera slide, es tu opinión, es tu forma de verlo, seguramente funciona bien. No sabemos si va a funcionar para los demás. Somos 20.000 empleados en Global y ustedes son un equipo de 10 y yo era una, nada más. Entonces, lo bueno es que, digamos, que pudimos trabajar juntos y muchas veces fue empezar a buscar documentación, entender cómo podíamos resolverlo, qué era lo mejor y mucho tacto a la hora de tal vez transmitirle lo que estaban haciendo no era lo mejor, digamos, ¿no? Y por otro lado, en el Tag Manager, ellos no estaban tan avanzados como para que los tags, por decirlos, ensuciaran el sitio, porque solo habían puesto el código de Google Analytics. No era como otros clientes donde tenían un montón de código y pudimos hacer como esta comparación de sacamos todo eso, lo pusimos dentro del Tag Manager y el tiempo de carga te mejoró en tantos segundos, por ejemplo. No fue el caso, pero sí me ha pasado en otros proyectos. Bien, buenísimo.
Bueno, me toca a mí. Bueno, muy bueno, Dani, el trabajo, me gustó. Me gustó la presentación también. Tengo algunas preguntas más, capaz que técnicas, y algunas más filosóficas también. Sí, La estamos todos en primera, las filosóficas. ¿las filosóficas te gustan más o te No, gustan más? no, no, que digo, hoy en día el que trabaja con análisis de datos, por lo menos yo me siento llamada a pensar un poco lo que decía Viviana. Sí. Claro. El Google Tag Manager, lo que entiendo que hace es, vos metés un código y eso, cuando alguien le pega a la página, ejecuta un hook en JS, busca un botón y hace algo, una cosa así. Sí, Y la aplicación esta, Start Me App OS, la venden, digamos, y es multitenant. O sea, es una instalación y tiene múltiples clientes. sí, Entonces ese código se ejecuta en todos los clientes. sí, Yo laburo en lugares donde hay mucha seguridad, digamos, y un banco me imagino que debe ser un lugar que tiene mucha seguridad. sí. Bueno, ¿cómo le venden eso al cliente? Tipo, yo te estoy metiendo algo que puedes inyectar JS. Si alguien consigue la clave de Google Tag Manager, entro, inyecto JS y de repente tengo los datos de todos los empleados del banco, no sé, lo que postean y puedo sacar, no sé, hacer de vuelta, sacar datos y poder después ir y hackearle las cuentas, lo Total. que sea. Sí, 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 sí. ¿Cómo hacen para vender eso, digamos, ¿no? Porque Ujú. como me suena, a ver, una cosa es para poner Globant o para una empresa así, donde es más, que no sé si hay como, bueno, aunque sí, pues quizá no hay cuestiones de seguridad, pero quizá, ¿no? Como el banco, esto decía Santander o el que sea que lo use, digo, como que me llama la atención cómo venden eso, cómo hacen o se puede desactivar, no sé, che, no quiero Analytics. Claro, claro, total. A ver, por un lado, sí es como vos decís, pero no es que la aplicación en sí va y se instala en los servidores. O sea, si ustedes ahora desde su computadora ponen startmeup.com, no sé si los va a llevar a sistema operativo, que es la landing, o directamente los va a llevar a StarMeUp, login, una cosa así, y te va a pedir usuario y contraseña, ¿no? Entonces, digamos que no es que está dentro de los servidores del banco, sino que es un sitio web aparte donde yo me logueo y dentro de o sea, va a cambiar la URL, va a decir barra Santander y voy a usar StarMeUp ahí adentro. Entonces, sí podría pasar que alguien sacara información de ahí y la usara porque no es pública, porque yo para ver este mural tipo Facebook tengo que ser empleado del banco. Pero no habría, no sé si pasaría esto que vos me decís, con este producto de StarMeUp. Sí hubo otros casos donde yo me ha tocado trabajar en bancos y donde se han implementado tag managers. Y bueno, lo que se hace es, digamos, por ejemplo, en un banco que trabajé donde se implementó Analytics y Tag Manager, se implementaron los de Adobe Analytics, que son los pagos, y tienen una alta, digamos, seguridad, ¿no? Como muchas más restricciones, alertas y demás. En el caso de StarMeUp y en mi caso puntual, que yo recuerde ahora, había un equipo de seguridad donde cada cosa que yo quería hacer o herramienta, me acuerdo que pasó con el plugin que quise instalar en WordPress para el GTM, tuve que investigar varios, analizar seguridades y leer y demás, que para mí todo eso era nuevo, enviárselo a este equipo, que el equipo también analizara los riesgos que podía tener eso y que me dijeran, bueno, este plugin sí lo podemos poner, estos no porque tienen tal nivel de nanana, y así es como avanzamos. Bien. Y Bien. otra cosita más, que ahora yo no recuerdo exactamente si se implementó o no, pero sí recuerdo de alguno de estos otros clientes, que no era Santander, que no querían que StarMeUp tuviera Google Analytics. Entonces, para ellos no estaba conectado a Google Analytics su aplicación, digamos. Para Bien. todos los demás sí. Así que imagino que estaba en el contrato las condiciones de Bien. querer aceptarlo o no. Genial.
Después, vos hablabas de esto de como la experiencia de cambios en tiempo real, ¿no? Sí. Me imagino esto A/B testing, cosas por el estilo. No sé si en StarMeUp lo pudieron implementar o si en algún proyecto en el que estuviste se pudo implementar y como que podés ver, digamos, la mejora en tiempo real y la gente puede tomar decisiones, digamos, como que es algo que se hace habitualmente, a eso me refiero, como... Sí, en StarMeUp no, creo que no se llegó a implementar ningún A/B testing. Cuando yo hablaba de tiempo real, hablaba más de tiempo real y de performance de campañas. Por ejemplo, no sé, se manda un mail, de nuevo voy a usar el ejemplo de algo que me pasó trabajando para una aerolínea es muy, muy importante, que siempre para los Black Friday y demás sacan un montón de campañas. Entonces, ellos literal tenían un montón, o tienen, mejor dicho, un montón de monitores donde están monitoreando a tiempo real estas campañas y lanzan una campaña, no sé, un 50% para ir a Perú y otra que le mandan a otras personas, pero no haciendo A/B testing, sino del lado de campañas, que es un 50% yendo a Nueva York. Y ven que la de Nueva York no está andando bien y la de Perú está explotando, entonces si quieren, o sea, la decisión que yo decía que toman en tiempo real es bajar la de Perú, dejar solo la de Nueva York para que siga la de Nueva York, o bajar la de Perú porque tuvo demasiadas personas que no sé, que aprovecharon eso y lanzarla de Italia. Esas decisiones las van haciendo en tiempo real con los datos. Ahora, lo que es A/B testing no trabaja tanto tiempo real, porque A/B testing lo que hace es, esto es, para mí es súper interesante también, porque bueno, tendría que hacer otra presentación, pero básicamente sale a competir dos opciones que pueden ser muy sencillas, dos imágenes distintas. La herramienta las manda a la misma cantidad de personas para uno y para otro. Yo la dejo correr a esta experiencia 5 días, por ejemplo, dependiendo del tráfico, y hay una ganadora. La que gana es la que se queda, por ejemplo. Ese podría ser un ejemplo. Pero no trabaja tanto A/B testing en tiempo real, por lo menos no en la experiencia que yo he tenido. Buenísimo. Después, la pregunta más filosófica que viene de la mano de lo que decía Viviana. Dentro de tu equipo, digamos, ¿tiene alguna como discusión, digamos, ética de qué datos? Viene un cliente y dice, bueno, quiero saber qué ropa interior se puso el usuario hoy, ¿no? Tipo, ¿se tienen esas discusiones, digamos, con los stakeholders? Tipo, che, eso no es éticamente correcto hacerlo. O vendemos el alma. No, la verdad es que, bueno, ya hace varios años, más que nada, bueno, seguro todos lo vieron, hace varios años que las herramientas tienen prohibido legalmente, o sea, te pueden hacer un juicio al cliente, recolectar datos que identifiquen a la persona, digamos. Ya sea nombre, mail, DNI, nada que identifique a una persona como tal. Eso ya hace varios años que existe. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, llega un cliente y vemos que por error, porque generalmente muchas veces es por falta de información, están recolectando en una métrica el DNI, por ejemplo, pero ellos decían, bueno, pero yo igual lo tengo el DNI porque la persona carga un formulario y yo igual en mi base de datos ya lo tengo. ¿Por qué no lo puedo tener en Google Analytics? No, en Google Analytics o en ninguna herramienta de análisis se puede tener ninguna información que identifique a la persona como tal. Eso fue una de las primeras leyes. Hoy en día ya se están hablando de leyes mucho más profundas y más detalladas que se están implementando en Estados Unidos, donde cada vez que entramos a un sitio nos pregunta si queremos que recolecten cualquier información nuestra ya no importa si, o sea, no van a saber que soy yo, pero sí lo que yo hago. Yo puedo poner que no, puedo poner que sí, y puedo poner que sí y que me mande a mí una copia de toda la información que recolectaron de mí, digamos. Todo esto en los cartelitos de abajo, que todos, digo, le ponemos a aceptar, porque si no, después si no se ve que yo... Viviana le pone que no. Claro, todos no, bueno, Viviana no, pero bueno, digo,
el común de Me la gente. tomo el trabajo cada vez que entro al Weather de poner rechazar todo, guardar, seguir. Perfecto, perfecto. Bueno, gente como O de tantos Viviana, sitios. vaya. Lo primero que hice fue ir a ver el Start Me Up sigue la regla de regulación de datos personales de la Unión Europea. Sí, Claro, GDPR. claro. Así que bueno, es eso. Nosotros lo que hacemos es siempre estamos tratando de estar digamos, porque se lo recomendamos a nuestros clientes, porque después, digamos, legalmente ellos, si llegan a hacer algo que están fuera infraccionando la ley, bueno, les va a llegar a ellos, ¿no? Así que tenemos varios clientes que están trabajando en esos. Hay muchos que lo hacen sin saber y hay otros que están con equipos ya, digamos, digamos, muy pendientes de todas las leyes, bueno, porque también es una cuestión de conveniencia. Y lo que yo siempre digo, en realidad no hay que pensar en datos individuales, hay que pensar en estadísticas. No importa si yo tuve 100 visitas y 25 clics. Lo importante es cuánto yo quiero aumentar eso, qué porcentaje quiero subir. Si fue del 20% para mí, bueno, para el mes que viene quiero que sea 25%. Pero no pensemos en números, digamos, o en personas. Bien. Y la última. Después de trabajar en Start Me Up, ¿pudiste hackear a HR y hacer que mejorar tu uso de Start Me Up y hacer que te den premios y cosas por el estilo o no? No, es mal. Después de trabajar en el Army App, casi no la uso. Ya que sé que para qué la usan. Sí, no. Pero es muy linda herramienta. Comprenda. Sí, no, es linda herramienta. Pero no. No lo hice. Bueno, ninguna pregunta más. Bueno. No sé, capaz que Hernán quiere decir algo como director. ¿No? Bueno, paro la grabación entonces. Todo perfecto. Bueno, gracias, Angélica.